En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Bueno, lo primero, agradecerles a todos ustedes que siguen ahí. Y este es, don Pío, nuestro primer programa del año. Exactamente. Nuevo programa del año, y creo que hay que empezar por agradecer a los oyentes que se han molestado y que están en apoyarnos en colaboración económica, que va aceptablemente de momento, y en todo lo demás. Bueno, tenemos particularmente a Álvaro que está colgando los programas en YouTube, Alejandro Collado, que se está volcando con el blog de citaconlahistoria.es, donde están todos los programas. Pues a través de este blog, a través de YouTube, a través de estos colaboradores, pues agradecerles muy sinceramente la labor, ¿no? Estos son grandes apoyos porque sí, estos son grandes apoyos porque realmente hemos empezado con prácticamente sin nada, ¿no? Trabajando gratis y sin medios, sin saber cómo se hacen estas cosas que otros en cambio sí hacen. Fíjese, don Pío, que hay oyentes que me dicen: oye, a ver si no colgáis esto de esta manera, estamos haciendo lo que podemos, pero no tenemos ni idea, y hay grandes oyentes, como puede ser Álvaro, como puede ser Alejandro Collado, que nos están ayudando muy mucho a darle difusión y a colgarlo, ¿no? Exactamente. Nos falta. Nosotros hablamos por las ondas, pero nosotros no somos grandes medios de masas, pero yo tengo la teoría de que si hay bastantes personas que se mueven para hacer cosas, para apoyar, para difundir, podemos llegar a grandes masas. Sí. Es perfectamente posible. Es lo mismo que una pequeña contribución de muchas personas puede permitir desarrollar programas muy amplios. Sí, que ya he dicho, no solo este de la historia, el proyecto es mucho más amplio. Mucho más amplio. Desarrollar más cosas, ¿no? Porque el país está en una situación un poco precaria, ¿no? Fíjese, don Pío, también agradecer, por ejemplo, la labor que está haciendo el diario ya.es. Exactamente. Que ha recuperado esa cabecera y donde usted escribe a menudo, yo también hago mi aportación. Yo creo que esto es, cuando nosotros pedimos colaboración, no es para este solo programa, es para un proyecto mucho más amplio que abarca mucha más difusión de la que nos podemos imaginar y a la que queremos llegar, ¿no? Eso es, y como luego al final leeré alguna cosilla. También, si los lectores tienen un bolígrafo, los oyentes tienen un bolígrafo a mano, porque voy a dar de nuevo el número de la cuenta, y es importante, ya digo, el que pueda colaborar. El que pueda colaborar. Y bueno, hoy toca hablar de la Ley de Memoria Histórica. Sí, que aquí la hemos tratado alguna vez, pero yo creo que este primer programa del año vuelve a tocar hablar sobre la Ley de la Memoria Histórica. Es muy importante, porque la Ley de Memoria Histórica tiene una trascendencia cultural, política y social enorme. La base de las políticas que estamos viendo está en cierta concepción de la historia. La mayor parte de la gente no sabe muy bien qué es esta ley, ni qué es lo que se propone, ni qué significa. Así que voy a empezar por leer parte de la exposición de motivos de esta ley, para que la gente se dé cuenta de por dónde va. Ley muy importante, y además, don Pío, permítame, que puede llegar a deslegitimar todo lo que estamos, hasta la propia monarquía, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y que el gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta, no ha derogado ni de una hecho, coma. la ha deslegitimado. Implícitamente está deslegitimada. Y bueno, es que además crea un cierto peligro para los que desafiamos esos puntos de vista, ya que incluso pueden acusarnos en un momento dado, ¿no?, de ir contra la democracia, de sembrar el odio, estas cosas que se le ocurren con a esta ley. Que se le ocurre a esta gente. Así que voy a leer, dice: empieza la ley. El espíritu de reconciliación y concordia y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la transición nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.
El espíritu de la transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo desde el origen mismo de todo el periodo democrático en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. Pese a este esfuerzo legislativo, quedan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos, planteadas tanto en el ámbito parlamentario como por distintas asociaciones cívicas. Se trata de peticiones legítimas y justas que nuestra democracia, apelando de nuevo a su espíritu fundamental de concordia y en el marco de la Constitución, no puede dejar de atender. Por ello mismo, esta ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba, este lenguaje es pestífero, pero en fin, hay que... Es lo que pone. Sí, reiteraba que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. La presente ley asume esta declaración, así como la condena del franquismo contenida en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmada en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. Es la hora así de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. Desde luego a quienes perdieron la vida, con ellos a sus familias, también a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y en tantos casos irreversible exilio. Y por último, a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos, como los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los combatientes guerrilleros, cuya rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión Militar Democrática que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones democráticas. En este sentido, la ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Bueno, pero don Pío, me va a permitir, es decir, este preámbulo de esta ley da por sentado que las brigadas internacionales vinieron aquí a luchar por la democracia. No, ya hablaremos de eso. Es que no hay una sola frase que no sea una mentira en todo esto. No hay una sola frase que no sea una mentira y vamos a irlas viendo. Bueno, luego vamos a seguir por ahí, pero dice, la presente ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Bien, para entender esto, lo primero es saber quiénes han hecho esta ley. Esta ley la han hecho los mismos que han colaborado con la ETA, premiando sus asesinatos con legalidad, con dinero público, con proyección internacional, que han pisoteado a las víctimas directas, pero sobre todo que han pisoteado el Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho no puede hacer estas cosas con unas bandas de delincuentes. Si las hace es porque los que las hacen son también delincuentes, delinquen también. Los que han hecho esta ley son los mismos que, lo repetiré al final para que se vea bien, ¿no? Son los mismos que han financiado y colaborado con los separatismos, que han vaciado progresivamente de competencias al Estado, que han permitido el cultivo del odio a España, a la convivencia nacional y el incumplimiento sistemático de la ley. Son unos políticos corruptos, profundamente corruptos,
Corruptos, todos ellos se puede decir, porque no todos roban, claro está. Me refiero a la corrupción económica, que hay otras corrupciones, ¿no? No todos roban, claro está, pero los otros colaboran a la situación con su silencio. Es decir, todas estas corrupciones que han salido no han salido de los partidos. Quiero decir, la denuncia no ha salido de los partidos, ha salido de fuera. Y una vez ha salido, pues todos han hecho un poco el paripé. No, son unos pocos y tal. Oiga, todo esto ustedes lo sabían muy bien. Ha sido institucional. Exactamente. Lo de Pujol, por ejemplo, lo sabía todo el mundo. Y casi todas estas cosas que están saliendo eran sabidas. Lo que pasa es que salen muchas veces... Y hay un silencio cómplice. Un silencio cómplice, es decir, esto es corrupción también. Bueno, estos señores que, además, por no hablar ya de las leyes que han hecho abortistas, las leyes para quitar toda autoridad a la familia, y todas estas otras medidas que han creado una pésima salud social, en el sentido de aumento de... por supuesto, de la corrupción, pero aumento del número de abortos. Del número de abortos, que es un verdadero genocidio, realmente. O sea, porque aquí hay un problema muy claro. O el feto es una vida humana o no es una vida humana. Si es una vida humana, es un asesinato. Claro. No es un derecho de la mujer, ni mucho menos, porque además el feto tiene la mitad de los genes son del padre. Sobre esto podemos hablar en otra ocasión, porque es un tema... Pero todos estos políticos que colaboran con la ETA, que hacen todas estas cosas, que destruyen el Estado de Derecho y lo sustituyen por el Estado de chanchullo entre ellos mismos, a eso lo llama el diálogo. Todos estos que hacen son también los que promueven el aborto, los que han promovido la destrucción de la familia, una de cuyas consecuencias es la violencia que llaman de género, que es violencia doméstica y que es una violencia que se expresa de muchas maneras. Se expresa no solo la manera que se da más publicidad, también en la violencia creciente de de hijos contra padres, de hijas contra madres, de cosas... En las escuelas, la falta de autoridad a los profesorado, por ejemplo, etcétera. El descalabro de la enseñanza, vamos a decir, la pésima enseñanza que se da también en la universidad, sobre todo en la sección de letras, en las secciones de letras, ¿no? Todo esto son productos de estos caballeretes que dicen que vivimos mejor que nunca, que lo que buscan es el espíritu de reconciliación y concordia, cuando con estas medidas están precisamente suscitando los odios y los rencores del pasado. Así que vamos a ver brevemente, paso a paso. Dice, el espíritu de reconciliación y concordia, etcétera, que guió la transición. Muy bien. La transición fue concordia que otorgaba en realidad el franquismo a la oposición, porque la oposición era muy débil entonces. La transición viene del franquismo, no viene de estos señores. Viene del franquismo, el rey lo nombró Franco. Torcuato Fernández de Miranda había sido secretario general del movimiento. Suárez había sido secretario general del movimiento. La UCD y, todo lo que se hizo entonces proviene indudablemente del franquismo. Y estos señores están tratando de deslegitimar el franquismo. Además, la transición se hizo de la ley a la ley. De la ley a la ley significa desde la legitimidad del franquismo y no del Frente Popular, que es lo que estos reclaman, a la legitimidad democrática. La legitimidad democrática no debe nada a estos señores, más que estas mentiras sistemáticas. Por consiguiente, nos encontramos con unos señores que, las leyes que pueden hacer estos señores son como esta de la memoria histórica, ¿no? Es que, por ejemplo, perdóneme usted, aquí habla de los guerrilleros, supongo que se referirá al maquis. El maquis eran comunistas. Claro. No, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice que el modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca. Esto es completamente falso. Falso. A no ser que por fecundo entendamos pues el empeoramiento de la salud social. Ahora hay, por ejemplo, casi 7 u 8 veces más presos en las cárceles que en tiempos de Franco, por poner un ejemplo. Muchos de ellos políticos, porque los presos de la ETA son políticos.
Porque estos señores, por una parte, dicen, no son políticos porque bla, 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 porque es una democracia y pueden actuar de otra manera. Pues sí, son políticos porque ustedes negocian políticamente con ellos. Por consiguiente, los reconocen como presos políticos implícitamente. Que son los que están soltando ahora, precisamente. Que son los que están soltando ahora. Es decir, estos señores que están dando tantas dádivas a los etarras, a los asesinos, pues en cierto modo se igualan a ellos. Dice que, bueno, la ley teóricamente es para dar más beneficios a las personas que dice reprimidas por la dictadura. Bien. Estas personas, porque dice que defendían la democracia, defendían los principios democráticos. Bueno, estas personas en ningún caso defendían los principios democráticos. Quienes se oponían al franquismo, esto hay que decirlo, porque la oposición al franquismo fue fundamentalmente comunista, y el marxismo es la teoría más totalitaria de la historia, por lo menos del siglo XX, y terroristas de tipo ETA, tipo Grapo, tipo FRAP, organizaciones terroristas que han asolado Europa. Aquí las tuvimos también. Aquí las tuvimos también. Entonces, esta retórica que usan estos señores es una retórica delictiva en el sentido que trata de engañar visiblemente a la gente, ¿no?, sobre lo que ha sido la transición. Y eso, claro, cuando esta ley ilegitima el franquismo, ilegitima también la transición. Es decir, claro, es una cantidad de... Porque la transición viene del franquismo. Exactamente, claro. No viene de ellos. En la transición, en el primer momento, hubo una pugna entre lo que llamaban la reforma y la ruptura. Los rupturistas querían enlazar la legitimidad de la nueva democracia con el Frente Popular, saltando por encima de 40 años de franquismo. La reforma, por el contrario, partía de la legitimidad del franquismo y negaba implícitamente legitimidad al Frente Popular. Esta ley recoge la ruptura de entonces. Y esta ley es también la consecuencia de todas las campañas, es la coronación más bien, de todas las campañas que desde la transición, incluso desde antes, hicieron los comunistas, hicieron en general los antifranquistas, para falsificar la historia. Y la falsificación básica consiste en esto. El Frente Popular representaba la democracia. Los que lucharon en el Frente Popular eran demócratas. Bien, en el Frente Popular, ¿quiénes estaban? Se componían, primero, de los socialistas, que fueron los que asaltaron la República en el 34 y crearon una situación de crímenes y delincuencia en el 36. El PSOE no era democrático en esta época, se volvió democrático a partir de los 80. No era ni lo quería ser, nunca ha sido democrático, ha seguido sin serlo. Eso es un hecho. Digamos que ha aceptado una situación porque no tenía más remedio, pero esta situación, su contribución a la situación democrática ha sido podrirla. Ha sido estas oleadas de corrupción que han venido con estos de los 100 años de honradez, como se solían llamar, ¿no? Hay que hablar así de claro, porque ya está bien hay que hablar de mentir. Hay que decir las cosas con hechos, apoyándose en la realidad, pero decirlas con claridad, porque si no, no vamos a ninguna parte, estaremos siempre dando vueltas a la noria. Comentaba usted, el Frente Popular, comunistas, socialistas... Primero los socialistas, que eran al principio el grupo más fuerte. Eran socialistas que perseguían la revolución, querían hacer una revolución de estilo soviético, incluso eran más radicales que los comunistas. Luego estaban los comunistas, que al principio eran pequeños, pero que durante la Guerra Civil se convirtieron en el partido dominante gracias a la tutela de Stalin, ¿no? Era un partido que... pequeño, pero muy bien organizado. No, durante la guerra se hizo un partido muy grande, más grande de todos. El que tenía más militantes, y además militantes de verdad, disciplinados, y fue el que se impuso dentro del Frente Popular. En tercer lugar estaban los anarquistas. Los anarquistas, desde luego, ni son demócratas ni han pretendido serlo nunca. Para ellos la democracia es una forma de poder tan detestable como cualquier otro, y se acabó, y hay que acabar con toda forma de poder, ¿no? Para imponer el suyo. Lógicamente eso no se dice, pero es la consecuencia, claro. Luego estaban los republicanos de izquierdas, sobre todo que eran capitaneados, vamos a decir, por Azaña. Azaña los describió muy bien,
decía, esta gente, se refería a los suyos, los republicanos, solo son capaces de una política, como decía, incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Parece que está describiendo a los que han hecho la ley de memoria histórica. Los está describiendo. Azaña en sus memorias, que además son interesantísimas. Son interesantísimas porque, vamos, explica la República mejor que nadie. Mejor que Arrarás. Mejor que Arrarás. Bien, estaba Azaña, pero Azaña, en cuanto perdió las elecciones del 33, intentó por 3 veces un golpe de Estado. La tercera vez, que es la que yo he descubierto, que no la verán ustedes en ninguna biografía, pero la pueden ver en los personajes de la República vistos por ellos mismos. Es un libro que he escrito sobre eso, recogiendo un poco, contrastando las memorias de unos y otros personajes de la República, ¿no? El resultado es interesantísimo. Bien, pues Azaña, una de sus intentos de golpe que no salió fue en el 34, junto con los separatistas catalanes, que estaban preparando a su vez su golpe, pero para que saliera necesitaban el apoyo del PSOE. Y el PSOE se negó, porque estaba preparando su propio golpe de carácter socialista, como ellos llamaban, de carácter revolucionario, al estilo soviético. Es que lo decían así, de claro. Estaban preparando la guerra civil, lo decían así textualmente. Y claro, se negaron a hacerles caso a Azaña y a los otros porque los consideraban unos burgueses que no tenían buena opinión de ellos, por decirlo suavemente. Luego, es decir, Azaña era un golpista. En cuanto perdía las elecciones, intentaba el golpe. Y luego, después de fue uno de los causantes del Frente Popular, de los organizadores del Frente Popular. Luego, durante la guerra, quedó como una figura decorativa, que está lamentándose en sus memorias constantemente de lo poco que cuenta, mientras los revolucionarios hacen de las suyas, ¿no? Sobre todo los comunistas. Luego están los separatistas catalanes. Le pasa lo mismo que a Azaña, pero más agravado. Ya hablamos una vez del separatismo catalán. Es una doctrina sumamente racista, ridículamente racista, porque no existe lo que ellos decían, la raza catalana, que ahora no lo dicen abiertamente, no pueden decirlo, pero de hecho actúan sobre ese supuesto, ¿no? Y que también participaron en el golpe contra la República en octubre del 34, junto con los socialistas y demás, ¿no? Y finalmente está el PNV. El PNV, un partido ultrarracista, con un odio absoluto a España, y que, bueno, llamar demócrata al PNV pues es casi como llamar demócrata a Hitler, ¿no? O sea, hay diferencias, pero no tantas diferencias. El racismo del PNV era obsesivo, mucho peor todavía que el del separatismo catalán. Eso de vez en cuando se les escapa y el señor Arzayus igual de su claro, RH y, por supuesto, y de la gallina vasca. Por supuesto, lo tiene. Sí, bien. Entonces, estos señores es a los que llama demócratas la ley de memoria histórica y los considera víctimas. Claro, perdieron la guerra, ¿no? Pero estos señores, si hubieran triunfado, el resultado habría sido la balcanización de España y algún tipo de revolución soviética que habría sido además un desastre no solo para España, sino para Europa. Bien. Pues esto es a lo que llaman estos caballeros la ley de la memoria los demócratas. A ellos le llaman demócratas. Luego, claro, ellos derogan todas las leyes del franquismo y niegan toda legitimidad a los tribunales del franquismo. Pero esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque, claro, están ahí las penas, están ahí los documentos de las acusaciones, etcétera, y por lo menos una parte muy grande de los fusilados o de los represaliados eran culpables de unos crímenes terribles, porque durante la guerra civil estos demócratas, que dicen que son tan demócratas como los que hicieron la ley, estos demócratas cometieron unos crímenes tremendos. Pero no solo eso, sino que al final de la guerra sus jefes se marcharon llevándose unos tesoros que habían robado a todo el mundo, se marcharon y dejaron completamente indefensos a sus sicarios.
a los chequistas, a los asesinos, etcétera, que cayeron en manos de los... Entonces, cuando dicen que las sentencias son ilegítimas y no sé cuántas cosas más, lo que están haciendo es proteger la memoria de estos chequistas y convertirlos en víctimas. Y claro, don Pío, y además yo creo que es una injusticia grave, porque efectivamente aquel que fuera condenado injustamente lo están poniendo al nivel del asesino y del culpable. Exactamente, porque claro, en aquellas circunstancias emocionales es indudable que cayeron también inocentes. Bueno, pues, pero cayeron también chequistas y seguramente, asesinos, la mayor parte seguramente serían esos, ¿no? Y lo más grave quizás, perdóneme, es que esas víctimas de esos asesinos a los que el franquismo, digo para que nos entendamos, o esas leyes franquistas condenaron, los están olvidando. Claro. A las víctimas de esos asesinos. Por supuesto. Las están pisoteando directamente. Y luego ya por último, si me permite, es decir, se está legitimando desde mi punto de vista los crímenes de ETA y Grapo hasta el 75, del 75 para atrás. No, la cosa es otro punto clave de esta ley, es que concede 135.000 euros a los beneficiarios, es decir, a los familiares en un grado u otro, de las personas que dice que entre el 1968 y 1977 dice murieron por la causa de las libertades. Bien, no murió una sola persona por defender las libertades en esa época. 1968, ni una sola. En 1968 es el año en que empieza a asesinar la ETA. Es significativo, ¿eh? O sea, esto está claro. No es baladí. Está claro por dónde va. Esta ley que han hecho los que colaboran o negocian, o como se le quiera llamar, con la ETA, es una ley a favor de la ETA. Desde el 68, desde que empiezan a matar. Porque ya hemos dicho que con la ETA pasa una cosa curiosa, y es que durante muchos años pues es uno de tantos grupúsculos a los que nadie presta atención, casi nadie, pero en cuanto empiezan a asesinar, reciben el apoyo mayoritario por parte de esta izquierda o de este Frente Popular, de los miembros que formaban parte del Frente Popular. Exactamente, ¿no? De la oposición antifranquista. Bien, pues esta ley es eso, hace eso. Otra cosa que hace, que como hemos visto, es conceder la nacionalidad a las brigadas internacionales. ¿Qué fueron las brigadas internacionales? Las brigadas internacionales fue un ejército reclutado por los comunistas en todo el mundo, que se componía fundamentalmente de comunistas, y en la que incluso la gente que no era comunista pues lo pasó muy mal. Como Orwell, por ejemplo. Orwell no estuvo en las brigadas internacionales, estuvo en otra cosa. Pero vino a España en el año 78 y salió huyendo. Él estuvo en el POUM. Perdóname, estuvo en el POUM y fue herido en el año 38, si no me equivoco, en Huesca. Él estuvo, yo creo que fue antes. Él estuvo en el 36-37, porque en el 37 es cuando se produce la guerra civil, vamos a decir, en Barcelona, entre las propias izquierdas. Y sale huyendo de allí. Que, claro, gana el POUM, empieza a ser masacrado por los comunistas, y él cuenta un poco lo que estaba pasando. Cuenta lo que estaba pasando. Y es curioso que lo que es vamos a decir, corrección política, que le costó muchísimo trabajo publicarlo en Inglaterra. En Inglaterra había una censura implícita que la sigue habiendo, de tal manera que hay muchas cosas que no se pueden decir. Aquí la gente tiene la idea que es un país libérrimo, y no es tan libérrimo, ni muchísimo menos, ¿no? Mis libros, por ejemplo, han sido traducidos al inglés. No han sido traducidos. No han sido traducidos al inglés. Y eso no es por casualidad. No es por casualidad. Porque, evidentemente, en Inglaterra hay ya una tradición de interés por la Guerra Civil Española, por todas estas cosas, ¿no? Por España en general. Hay algunos hispanistas ingleses muy buenos. La mayoría no lo son. La mayoría son o mediocres o francamente detestables, como Preston, ¿no? Lo que pasa es que Preston casi ha acaparado allí la escuela de hispanistas sobre la guerra civil y el franquismo. ¿Hugh Thomas le merece mayor respeto? Sí, bastante más. Hay algunos otros, como Richard Robinson y algunos más. Pero Rose Stradlin y algunos. Ian Gibson no lo catalogamos. Ian Gibson no, porque además es irlandés y además está nacionalizado español. Pero fuera del rango. Pero vamos, Ian Gibson es extremadamente sectario. Basta decir que quería dinamitar el Valle de los Caídos, ¿no? Con eso ya se retrata. Es como entienden la democracia. Es un talibán, como la mayoría de esta gente. O sea, su mentalidad es talibanesca, ¿no?
Bueno, pues como decía, en Inglaterra pasan estas cosas. En cuanto a las brigadas internacionales, es que no hay duda. O sea, en los mitos de la guerra civil he analizado todas estas cosas. Y vuelvo a decir, ya sé que es muy pesado insistir en ello, pero vuelvo a decir que no han sido rebatidos en nada. O sea, la respuesta ha sido, por una parte, el ataque personal, el insulto, y por otra, el silenciamiento. Oiga, esto no es honesto, ¿no? Intelectualmente no, es una quiebra para ellos mismos, ¿no? Pero es como están. Aprovechando la posición de privilegio que tienen, pues hacen lo que hacen, como estos señores han hecho la ley esta, una ley. La ley, las brigadas internacionales, como decía, fue un ejército reclutado por la Comintern, es decir, por la Internacional Comunista, en todo el mundo, por orden de Stalin. Allí, como decía Federica Montseny, se metieron ingenuamente algunos anarquistas extranjeros que fueron fusilados, y otros fueron fusilados como paumistas. Y André Martí, que era el que llevaba el campo de entrenamiento en Albacete de las brigadas, bueno, se jactaba de haber fusilado a más de 600 o 800, brigadistas. Ya no me acuerdo, brigadistas, sí. O sea, se jactaba. Es decir, esto era tremendo. Bueno, pues a estos señores, estos brigadistas, esta clase de políticos se ha dedicado a darles la nacionalidad española, sin que no tienen que renunciar a la otra, sino que es una dádiva que se les ha dado. Sí, una nacionalidad de adorno, de recompensa, algo así. Y ya digo, no hay que olvidar 135.000 euros a los familiares de esos supuestos muertos por la democracia. Insisto en que no hay ninguno, por una razón muy sencilla. No solo se trata de la ETA. Los que pudieron haber muerto en ese periodo, poquísimos, pertenecían o bien a la ETA o eran comunistas o algo por el estilo. O sea, no hay tal cosa. Si le parece, don Pío, vamos a hacer una brevísima pausa, sí, y volvemos enseguida. Vamos a unos interesantísimos consejos publicitarios. No se mueva nadie, continuamos aquí con Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, hablando sobre la ley de la memoria histórica. Pues continuamos aquí en nuestro primer programa del año 2015, don Pío. Bueno, yo agradecer a todos nuestros oyentes que están colaborando en dar difusión a este programa, Eso importante. Comentábamos que no solo los beneficiados de esta ayuda de 135.000 euros son presos de la ETA, ¿no? Sino que hay no son los presos, dicen los presos muertos, familiares, los familiares de los. Sí, pero es que no murió ninguno, no hay ninguno, claro. Efectivamente, los que hubo cierto número de muertos, etarras, hubo algún que otro muerto. Está el caso de Enrique Ruano, el caso de Enrique Ruano, como el de Julián Grimau, que dicen que lo tiraron por la ventana, por las escaleras, en este caso, ¿no? Yo me acuerdo de un pequeño debate que tuve con, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, uno de estos señores, un periodista conocido, no me acuerdo ahora el nombre, Jáuregui. Ramón Jáuregui, sí, hombre. Ramón Jáuregui. No, perdón, no me hagas caso porque no lo tengo ahora. Usted con los nombres soy terrible, es casi como yo. Como no los tenga escritos y delante, no me aclaro. Es casi como yo. Bueno, tuve un pequeño debate en el programa, un programa que llevaba Sánchez Dragó. Sí. Y decía, claro, porque entonces él había sido comunista, pero decía que había luchado por las libertades. Oiga, si usted es comunista, no lucha por las libertades. Usted puede tratar de utilizar las libertades para llegar al socialismo, lo que llama el socialismo, era un régimen totalitario, pero vamos, ningún marxista lucha por las libertades jamás. Sí. Puede utilizarlas tácticamente y para engañar a la gente, claro, porque es una engañifa de arriba abajo. Entonces, Stalin siempre estaba hablando de democracia, tenía la palabra en la boca, ¿no? Igual que Hitler estaba hablando siempre de la paz. Sí. Entonces, claro, si somos tan ingenuos o tan necios o que creemos eso, pues estamos aviados. Bien, pues decía, claro, porque yo le decía que primero que la oposición no había sido democrática, sino mucho más antidemocrática y más totalitaria que el franquismo, y en segundo lugar,
que no había sido una represión tan feroz como ellos la pintan, ni muchísimo menos, que había muy pocos presos políticos en las cárceles. Sí, y él decía, sí, claro, allí se caía la gente por las escaleras cuando la detenían. Dice, ¿qué gente? Se refería al caso de Enrique Ruano. Sí. El caso de Enrique Ruano es muy confuso. Es un caso único, por lo tanto, no puede decir que se caía la gente. Y, en segundo lugar, la versión de la policía, yo empiezo a creer que es más real que la otra versión. Que la que comentaba. Porque no es normal. Enrique Ruano, además, no era un personaje importante de la subversión, era un estudiante sí, que no era de tantos extremistas, había estado en el Frente de Liberación Popular y cosas de esas. Y bueno, como tenía problemas psicológicos, indudablemente, y bueno, pudo haberse tirado por las escaleras en un momento de desesperación o de lo que fuera, ¿no? Porque la policía en general no tiraba a la gente por las escaleras. Es muy raro, y menos a un personaje, ya digo, muy de tercera fila. Está también el caso de Julián Grimau. A Julián Grimau creo que no le han querido aplicar la ley de memoria histórica. No sé por qué. Quizás sería. Julián Grimau había sido un chequista en Barcelona, que había estado comprometido también en la represión contra el POUM y la izquierda aquella, ¿no?, que no le gustaba a los comunistas, ¿no? Y aquí, bueno, hubo muchos testimonios, etcétera, ¿no? Pero en un momento dado, según la policía, se tiró por una ventana. ¿Cuál es la versión real? ¿Que se tiró o que le tiraron? Porque casi siempre la izquierda dice que lo tiraron. Bueno, vamos a ver. El franquismo lo que quería era juzgarlo, no era matarlo. No era matarlo. Si hubiera querido matar, lo habría matado. Sí, y la caída habría sido mortal. Pero fueron a rescatarlo rápidamente y le dieron todo tipo de tratamientos para que se repusiera. Es decir, que salió herido muy seriamente, ¿no? Pero no se mató. Si hubieran querido matarlo, lo hubieran dejado. Exactamente, ¿no? Claro. Pero lo que querían era juzgarlo, que fue lo que hicieron. Entonces, este tipo de mentiras constantes de esta gente, llega un momento en que da verdadera náusea, sobre todo cuando lo recubren con esta fraseología que hemos visto aquí cuando hablan, por ejemplo, del desgarrador exilio. Pero además me están hablando de 2 casos únicamente. Sí, no, pero se utilizan. Sí, continuamente, es recurrente. En esto pasa como en el caso de la represión que achacan a la derecha en Asturias en el 34, de la que ya hemos también hablado. No hay nombres apenas, pero hay uno que fue verdad, que lo mató un legionario que se llamaba Sirval, un periodista que se llamaba Sirval, que daba unas informaciones, bueno, muy manipuladas, pero bueno, eso es lo de menos, fue asesinado. Bueno, siempre Sirval, dando a entender que como Sirval había miles. Pero no hay ni un nombre más. Claro, no hay nombre más. Bueno, y yo, perdóneme, usted, los mitos de la Guerra Civil, hay un mito que es el de Guernica, donde usted demuestra con nombres y apellidos los allí fallecidos. Pero es que nadie... apellidos no, eso lo hace Jesús Salas Larrazábal, que lo da con mucho... ¿Usted hace referencia? Hago referencia al libro de Jesús Salas, que es definitivo, ¿no? Claro, pero... Es una investigación sobre el terreno en que va contando los muertos, en fin, todo. ¿Nadie le ha rebatido eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, sí ha tenido cierto efecto porque antes se hablaba de un mínimo de 800 muertos, se llegaba hasta 3.000 y últimamente se habla de 300. Hemos bajado de los 3.000 a 300. O sea, la cifra real es bastante inferior, pero bueno, por lo menos ya es una cifra que descarta. Es solo el doble, o más, un poco más del doble. Exactamente. Bueno, vamos, es que no terminaríamos viendo cada una de las barbaridades. Hablan del exilio, el desgarrador exilio, que también esas personas tienen que ser retribuidas por lo mal que lo pasaron, o sus descendientes. Y mire usted, al final de la guerra, si la guerra hubieran ganado los populistas, el Frente Popular, el exilio habría sido muchísimo mayor y muchísimo más grave. Tenemos el ejemplo de Cuba. Sí. En Cuba, el 20% de la población ha huido de Cuba. Ha huido de Cuba y muchos más huirían si pudieran. Y aquí en España habría pasado lo mismo, porque lo que hicieron durante la Guerra Civil era solo el prólogo de lo que habrían hecho si hubieran ganado. Porque era su mentalidad. Es lo que hicieron en Rusia, lo que han hecho en China, lo que han hecho en todas partes en que han triunfado. Es decir, no hay duda sobre esto, porque estos no eran mejores que los rusos, los chinos era la misma o los camboyanos. No. Entonces, y bueno, ¿cuánta gente se exilió?
En primer lugar, salieron de España unos 500.000 personas. En el mismo año 1939, casi 3/4 partes de ellos habían vuelto. El franquismo dijo que los que no tuvieran delitos de sangre podían volver, y efectivamente muchísimos volvieron y no les pasó nada. No les pasó absolutamente nada. A lo mejor eran mal mirados por el vecindario en algunos sitios. Sí, sobre todo por aquellos que habían perdido familiares asesinados. Efectivamente. No, pero no les pasó nada. Al final, al cabo de unos años, estaban integrados plenamente en la sociedad española. Igual, déjame, si no me equivoco, yo creo que fue a finales de los 60 cuando sale una ley que todo aquel podía volver a España. Es decir, no, a finales de los 60 ya quedaron prescritos todos los delitos referidos a la guerra civil. De tal manera que Carrillo, a pesar de paracuellos, podía haber vuelto. Ahora, sería detenido por el otro, por sus actividades posteriores, por sus actividades comunistas, etcétera, asociación ilegal y demás, ¿no? Entonces, los que quedaron al final fueron unos 100 y pico mil que siguieron el exilio. Unos porque, bueno, muchos se afincaron en otros países, no tenían interés en volver. Otros porque tenían delitos de sangre, sabían que les podía pasar algo serio cuando volvieran. Y bueno, aquí volvió todo tipo de gente. Ya en los años 40 volvieron, por ejemplo, muchos separatistas conocidos, ¿no? Catalanes y vascos, por supuesto, ¿no? Porque la represión contra los separatistas fue menor que contra los comunistas. Los comunistas fueron los que llevaron el peso de la represión y en parte menor los socialistas. Y los separatistas tuvieron muchísima menos represión. Y anarquistas no hizo falta porque ya se habían encargado los comunistas del reprimimiento. En parte sí. No, los anarquistas también sufrieron, ¿no? Pero por poner un caso, Cipriano Mera, que fue el militar anarquista más destacado, fue condenado a muerte. Se fue conmutado y a los 4 años estaba fuera. Es decir, una condena a muerte, a 4 años estaba en la calle. Conmutado a cadena perpetua, que por cierto él cuenta en sus memorias, creo que ya lo hemos contado, pero estas cosas hay que repetirlas para que entren en la cabeza de la gente. Una cadena perpetua que duró 4 años. No solo que duró 4 años, sino que en la cárcel de Porlier los comunistas celebraron su condena a muerte con una chocolatada. Sí, lo hemos comentado. Por el odio que había entre comunistas ellos. Y anarquistas. Sí. Bien, entonces el hecho real, y luego hubo algunos que, como podía ser algunos intelectuales que no tenían delitos, pero que se consideraban muy afectos al Frente Popular, o a lo que ellos llamaban la República, que la República había sido liquidada por el Frente Popular, como podía ser el Sánchez Albornoz, caso de que bueno, por un prurito de pureza que él creía democrática y que no lo era, pues se quedó en Argentina, ¿no? Donde se había afincado también por otra parte, ¿no? Pero otros muchos volvieron. Sí, pero fíjese que estos que se quedaron, como Sánchez Albornoz, veía la paja en el ojo ajena y no la veía en el propio, porque claro. No, por un tema de pureza democrática, como si lo anterior hubiese sido democracia. No, el propio Sánchez Albornoz le decía a Azaña que si ganaban los suyos, tendrían que escapar rápidamente de España. Claro. Lo primero, ¿no? Claro. Y pues esto fue el desgarrador exilio, que algunos lo sentirían muy desgarrador y otros menos. Eso aparte de que los jefes que se fueron al exilio se llevaron todo lo pudieron llevar, tesoros de todo tipo, desde las monedas de oro del Museo Arqueológico de Madrid hasta el yate Elvita. El yate Elvita es solo una parte del tesoro, que se lo quedó Prieto, pero era un tesoro gigantesco, del que no se hizo inventario, lo cual ya revela la clase de personajes que eran, ¿no? Y ya digo, se llevaron esto dejando atrás a los que estaban complicados en los crímenes. ¿El auténtico peligro de la ley de la memoria histórica? La ley de la memoria histórica tiene peligros por todas partes. Primero porque es una ley totalitaria. En ningún país democrático se dice desde el poder lo que tiene que ser la versión de la historia. Efectivamente. No se da una versión de la historia desde el poder. En ningún país. Eso se hace en los países comunistas. Y cuando estos apoyan el Frente Popular se ve por dónde van. Y a la ETA se ve por dónde van. Estos señores, ya digo, no hay ley, una ley de este tipo es por naturaleza totalitaria. En ese sentido, que el poder dice lo que pasó. Oye, el poder en una democracia no tiene el más mínimo derecho a decir lo que pasó en la historia. Eso es misión de los investigadores, del debate público, de todo lo que usted quiera, ¿no?
Pero no, el poder no puede decirte lo que tienes que pensar sobre lo que pasó antes. Eso no puede ser. No puede. Y en segundo lugar, menos con la amenaza implícita de que si no lo aceptas, pues al final te pueden acusar de sabe Dios qué. Bien, esto es. En segundo lugar, es falsa por lo que ya hemos visto. Luego lo repetiré al final porque conviene que estas cosas queden bien repetidas, ¿no? Lo repetiré al final. Porque es que precisamente el lunes pasado, en el programa de Esparza, sí. Estuve leyendo un resumen de lo que es la ley de memoria histórica. Sí. ¿No? En tercer lugar, es una ley que deslegitima a la monarquía, deslegitima a la democracia, a esta democracia, y deslegitima la transición. Porque si la transición viene del franquismo, y el franquismo, según estos, es un régimen que no se puede aceptar de ninguna manera, pues lo que viene de él pasa lo mismo. Y el rey que fue nombrado por Franco, que según esta pues sería un asesino y un tirano, pues... Claro, es que todo guarda relación. Claro, queda legítimo. Y es una cosa extraña, también vemos la degradación en que ha caído la democracia, cuando resulta que el rey ha firmado esta ley y con ella ha firmado su propia ilegitimidad. Sí. Que es curioso porque, claro, esto viene sobre todo del PSOE. El PSOE siempre fue republicano. Ha aceptado la monarquía a regañadientes y un poco de manera instrumental. Es decir, en la medida en que nos sirva, claro, ahí está, pero nada más. Ya está. O sea, el PSOE siempre irá contra la monarquía. Sí, porque es un partido absolutamente republicano. Y ha conseguido que la monarquía colabore con él hasta el punto de firmar su propia deslegitimación. Esto es algo verdaderamente asombroso. Es decir, es evidente, está ahí y la gente no lo ve o no lo quiere ver. Oiga, que es así. Sí, pero claro, el propio rey ha defendido una ley que va contra su propia legitimación, porque al rey lo pone Franco. Claro, lo pone Franco. Y como dice la ley, o sea, por ejemplo, cuando esta jueza loca de Argentina quiere procesar a ministros y a Utrera Molina. Y a Utrera Molina y a Suárez, quiero decir, a Fernando Suárez, está actuando en consecuencia. Está actuando en consecuencia con esta ley, claro, en definitiva. Claro. Está diciendo, oiga, si aquel régimen era un régimen criminal, un régimen que perseguía a los demócratas, un régimen que se había impuesto asesinando a mansalva a todos los que no pensaban como él. Pero claro, hay que reconocer que Martín Villa o el propio Manuel Fraga Iribarne, exministro del Interior de Franco y fundador del Partido Popular, pues estarían en esa lista de que podrían ser encausados o enjuiciados por esta jueza, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Lo estarían. Claro. Y el Partido Popular no ha hecho nada para derogar esta norma. Lo que pasa es que como ¿no? se han muerto casi todos, pues ya no los pueden, como aquel antijuez que era Garzón, que pedía, que pedía el acta de defunción de Franco y de otros. Es que son cosas que tienen algo ya de demencia. Verdaderamente tienen algo de demencia. Locura. Es decir, la mentira, lo que decía Gregorio Marañón, dice, lo más detestable de los rojos es su constante mentira. Y es verdad. Claro. O sea, cuando la transición se suponía que después de tantos años de experiencia habrían sacado algunas lecciones, ¿no? Bueno, pues algunos sí. Tarradellas, por ejemplo, sí sacó... Sí, vino un espíritu conciliador, o eso pareció, ¿no? Cuando vino... Tarradellas era la personificación de lo que debió haber sido la izquierda y los nacionalistas con la transición. Es la personificación de la aceptación de la democracia. Estos nunca la han aceptado. Para ellos la democracia es que ganen ellos y que a los otros los machaquen. Sí, se utilizan las urnas cuando les son favorables. Y no dudan en llamar a esto reconciliación y concordia y espíritu democrático. Bueno, estamos en el reino de... que las cosas significan, las palabras terminan significando lo contrario de lo que el concepto siempre se ha considerado que significaba, ¿no? Y don Pío, hay una cosa que me preocupa, hemos hablado, pero claro, hubo algunos condenados a muerte, como los que fueron en el año 75, que estuvo probado su actuación, que esto, si no me equivoco, los tres del FRAP y los de... Efectivamente. Que fueron ejecutados porque era la ley que existía entonces. Fueron ejecutados. Y eran culpables. Y eran culpables, efectivamente. Es que es así.
Claro, es que, esto siempre, que no nos guste o no la pena de muerte, pero se aplicó la ley que había. Siempre se busca, dentro de la hipocresía de estas personas, siempre busca la manera de decir, no, es que había ciertos problemas legales. No, aquí no había problemas legales. El hecho real es que es así, indudablemente. Estos señores habían estado matando policías y a otras personas durante aquel... y bueno... se les aplicó... con las mismas, pues se les aplicó la misma medicina. Es decir, no tienen derecho a protestar. Ahora, pueden decir que ellos defendían una causa más elevada, una causa comunista, por cierto. Pueden decirlo, pueden mantenerlo, todo lo que ustedes quieran. Pero es como una situación... Si usted está asesinando es porque los consideran en guerra. Que es lo que cuando el Grapo y tal pasaba. Nos considerábamos en guerra. Bueno, si estás en guerra, tienes que aceptar que te pase a ti lo mismo que haces a los otros. Haciendo, efectivamente. Pero estos no. Estos creen que ellos pueden atacar, pueden matar, pueden hacer de todo, y los otros no tienen derecho a defenderse porque si defienden son unos criminales. Pero yo ya hincapié a las asociaciones de víctimas del terrorismo que esta ley es perniciosa y es una indefensión y un insulto a las víctimas también, a las víctimas que sufrieron todos estos ataques, ¿no? Que parece que muchas veces lo han dejado en el olvido, ¿no? Sí, por supuesto, porque claro, aquella reacción internacional que hubo en el 75 o en el 70 por el juicio de Burgos, ¿no? Fue una reacción brutal, internacional. Dentro de España no pasó casi nada, pero en el 75, pero fuera sí. Bueno, pasó lo que hizo el Grapo, que era el PCR entonces. Bueno, el caso es que... que es el nacimiento de Grapo prácticamente, ¿no? En el 70, el 1 de octubre. Sí. El 75. El 70, perdón. 75, sí. El 1 de octubre. Entonces, decía, esa reacción internacional tan brutal que no se hacía en absoluto por las ejecuciones que eran constantes en los países comunistas, que eran muy frecuentes, que no se preocupaban. Era una reacción que venía precisamente de la misma mentira en que se basa la memoria histórica. De la idea de que el Frente Popular eran los buenos, que eran los demócratas, y los otros eran los fascistas, los malos, los nazis, en fin. Sí, esa confusión bastante enorme. Justificación. Y entonces, por consiguiente, si uno de estos que decía identificarse con el Frente Popular asesinaba, estaba bien hecho. Y si no, pues, y en cambio, si los otros se defendían o aplicaban mataban, la ley, sí. Eso era intolerable. Bien, esto es también un efecto de cómo se hizo la guerra mundial, ¿no? La guerra mundial, en definitiva, los nazis fueron vencidos por una alianza entre los demócratas y los comunistas. Esa es la realidad, ¿no? Y además fueron vencidos los nazis sobre todo en Rusia, en la Unión Soviética. El comunista fue en la tumba. Efectivamente, ¿no? Entonces eso ha generado una cierta falsificación, como diciendo los comunistas son bastante buenos, en definitiva. No, los comunistas eran tan totalitarios o más totalitarios que los nazis. Y luego, cuando aluden al totalitarismo, es otro error fundamental, puesto en la ley, que se habla constantemente de totalitarismo. El régimen nunca fue totalitario. El régimen al principio se declaró totalitario, pero ¿qué entendía por totalitario? Entendía la intervención del Estado, sobre todo en la economía, en las relaciones laborales, etcétera, que eso tenía que ser enfocado por el Estado para evitar la lucha de clases. Eso es lo que se entendía por totalitarismo, que es, por otra parte, algo que ha ocurrido en mayor medida en todas las democracias después de la Segunda Guerra Mundial, porque, el totalitarismo realmente consiste en la invasión de la sociedad por el Estado, incluso en la ocupación de la sociedad por el Estado, que es lo que ocurre en los países soviéticos, en los países comunistas. Aquí jamás fue así. El Estado franquista fue muy pequeño. Ahora es como 6 veces mayor que el que había en número de funcionarios, de empleados públicos, ¿no? En los países democráticos, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado también creció enormemente. Actualmente, en la mayor parte de los países, el Estado representa algo así como el 50% de la economía, del PIB. Claro, sí. Esto es muy significativo. ¿Se les puede llamar totalitarios? No, porque hay una gran masa de economía de libre mercado, de libre iniciativa, etcétera, ¿no? Pero el peso del Estado es terrible y condiciona el resto de la economía y del funcionamiento de la sociedad. Y en España está ocurriendo algo parecido. Pero ahora, mayor intervención que existe ahora mismo no ha existido nunca. O mayor coacción de las libertades individuales, ¿no? O mayor intervencionismo del Estado.
en todo, porque ahora está todo tasado y regulado. Sí, se tiende a eso, a que nos digan si puedes fumar o no, dónde, cómo tienes que hacerlo, casi todo, ¿no? Sí. Es una tendencia muy fuerte, ¿no? Y muy peligrosa, y que viene de ahí. En el franquismo no existía nada de esto. Incluso hay un hecho tan elemental como la sensación de estar vigilados. Ahora hay cámaras por todas partes que están vigilando lo que pasa. Ahora entras en cualquier edificio público, estás localizado en cualquier momento. Por supuesto. Ahora, para entrar en un edificio público, pues siempre hay controles, y no solo en edificios públicos, en edificios de muy diversos tipos, de oficina, etcétera, ¿no? Tienes que pasar por controles diversos. Eso en el franquismo no ocurría. Ahora te tienes que desnudar para entrar en cualquier edificio. Poco menos, o sea, tienes que pasar. Antes no ocurría nada de eso. Había una sensación de seguridad, y en ese sentido también de libertad, pues muy grande. Que no existía. Hombre, era una dictadura, ciertamente lo era, pero una dictadura muy moderada. Y no comparable a ningún estado totalitario del este, por ejemplo. O sea, estos señores que se declaran en el franquismo, ¿queda tiempo? Quedan 2 minutos. ¿2? 2 minutos. Bueno, entonces, mira, vamos a resumir. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. La Ley de Memoria Histórica afirma que pretende suprimir elementos de división entre los ciudadanos con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a principios, valores y libertades constitucionales. Para entender qué significan los principios, valores y libertades constitucionales para los autores de esa ley, debemos recordar que se trata de los mismos políticos que han pisoteado el Estado de Derecho colaborando con la ETA, premiando sus crímenes con legalidad, dinero público y liberando a los asesinos como héroes populares. Los mismos políticos que han financiado y colaborado con los separatismos, vaciando progresivamente de competencias al Estado y permitiendo el cultivo del odio a España, a la convivencia nacional y el incumplimiento sistemático de la ley. De unos políticos corruptos por acción o por silencio que han llevado al país a la ruina económica. Lógicamente, de tales personajes no podía salir una ley justa y democrática, y en efecto la Ley de Memoria Histórica no lo es. Esto ya lo hemos dicho. La Ley de Memoria Histórica, más propiamente ley de falsificación chequista, no hace más que culminar largos años de campañas de la izquierda. La falsificación del pasado es siempre muy peligrosa porque inspira todo tipo de políticas actuales y termina sustituyendo el Estado de Derecho por el estado del chanchullo entre tales políticos, lo que ellos llaman diálogo. En consecuencia, España sufre hoy un proceso de descomposición, cuya raíz está precisamente en la sustitución de la historia por una memoria manipulada y falsificada inmoralmente. Un proceso de descomposición que solo los muy frívolos o los muy necios pueden negarse a ver. No sé a dónde llevará este proceso y de momento tampoco me preocupa. Lo que me preocupa es la insuficiencia de la respuesta a él, ya que no acaba de aparecer una fuerza política capaz de frenarlo. Que aglutine. Cada persona que entiende y siente la actual deriva del país debe plantearse qué hacer a su nivel particular. Para la gran mayoría de quienes ven el problema, adoptan una actitud quejica y lloriqueante sin hacer nada práctico. Decía Julián Marías que debemos pensar menos en lo que va a pasar y más en lo que podemos hacer. Nosotros tenemos un programa, Cita con la Historia, precisamente en defensa de la verdad histórica contra esta ley totalitaria e inicua. Ustedes pueden oírlo, difundirlo, apoyarlo económicamente, formar círculos por la justicia histórica para dar mayor impulso, ya hablaremos más de esto. Esto no va a resolver mágicamente los problemas del país, pero es hacer algo, y por poco que sea, valdrá 100 veces más que la pasividad lloriqueante o maldiciente. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo, qué lástima. Aún quería decir algunas cosas más. Bueno, ya habrá ocasión. Yo creo que el próximo domingo vamos a empezar con esto, porque esto es muy interesante y además usted hay una frase que dice mucho: hay que pasar de la inactividad, de la pasividad a los hechos. Exactamente. Y todos podemos hacer algo, aunque sea poco, a nuestro nivel. Si de momento no hay ningún partido que represente una fuerza, pues vamos a empezar con cada uno que haga lo que pueda. Exactamente. Don Pío, muchísimas gracias. Nos escuchamos aquí el próximo domingo. Feliz año y a por todas. Igualmente a todos. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Nos escuchamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo. Muchas gracias.